Vamos a arrancar el tema, vamos a arrancar con nuestro primer invitado. Para nosotros es un gusto poder contar el día de hoy con Luigi Pisela, presidente de Conindustria, como para poder establecer ciertos parámetros y poder entender un poco más el panorama. Señor Luigi, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo le va? Feliz tarde para todos. Muchas gracias por el contacto. No, un gusto poder compartir con usted, tenerlo acá en el programa y bueno, poder establecer esta comunicación para empezar a tener una idea de cómo está el panorama. Y lo primero que quiero hacer es preguntarle, digamos, cómo o qué radiografía hacen desde Conindustria, digamos, tomando en cuenta este primer trimestre del año 2025, tomando también en cuenta, igual a la redundancia, el tema de la inflación, la devaluación de la moneda, las sanciones. Es decir, ¿cómo hacen ustedes desde su puesto esta radiografía del primer trimestre? Sabes que brevemente te voy a decir de dónde saca con Industria su cifra. Nosotros durante 38 años hemos hecho una encuesta de coyuntura industrial. Esta en un principio era cualitativa y hace ya 2 años y medio la encuesta es cuantitativa. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando tú haces las preguntas cualitativas, tú respondes percepción, es decir, cómo estás, cuánto más has producido o tú puedes decir poco, menos, más, mucho más, etcétera, etcétera, cómo percibes que va a ir la economía y tú das tu percepción en el momento que estás respondiendo. Pero cuando pasamos a cuantitativa, ahí ya no hay percepción, hay data dura. Tú me das solamente la cifra que tú has producido en ese trimestre y el sistema la compara con la misma cifra de ese trimestre del periodo anterior. Dicho esto, te puedo decir que para el primer trimestre todavía no tenemos la cifra definitiva, la estamos incluso procesando, la vamos a tener la rueda de prensa el día 14 de este mes y ahí tendremos la cifra, como te digo, definitiva. Pero te puedo decir que el año pasado tuvimos un crecimiento de 16%. Promedio, no todos los sectores aplican de la misma manera. Te puedo decir ahora de manera anticipada que las cifras que tenemos evidentemente también son positivas comparándolo con ese mismo trimestre del año anterior, pero quiero dejarte hacer ver que hay dos sectores fundamentales que manifiestan o tienen crecimiento, que son el sector alimento y como lo son el sector de la industria farmacéutica, que tienen un peso específico muy grande en la economía y ellos te hablan el resto de los sectores que trabajan con él. Ese es razonablemente el panorama de lo que es la industria nacional. Dios mediante, como te dije, el día 14 te podré dar cifras responsablemente más cercanas y con mayor precisión. Te puedo decir también a nivel de sanciones, porque desde Venezuela, incluso aquí también a veces conversamos de lo que es el tema de las sanciones. Como ustedes bien saben, allá en Colombia, nosotros teníamos varias licencias con las cuales las acciones se flexibilizaban. Y evidentemente, cualquier cuestión que pueda ocurrir con alguna de ellas, se puede presumir de que va a tener una incidencia en la producción petrolera, por darte un ejemplo, que es nuestro principal ingreso. En cuanto a ello, te quiero decir, hay una licencia que nos hizo mucho bien, que es una licencia de Chevron, con las cuales en el año 2024 logramos producir por encima unos 200.000 barriles adicionales de lo que producía Chevron. Y de ahí se está exportando para los Estados Unidos alrededor de unos 300.000 barriles diarios. Y la producción total en Venezuela hoy está alrededor de 1.080.000 barriles diarios. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta licencia se había anunciado desde la administración del presidente Trump, no se iba a seguir, pero posteriormente se le dio 60 días adicionales. Es decir, ella el día 27 de mayo ya no va a estar. ¿Qué te quiero decir con esto en primer lugar? Todavía no ha ocurrido el efecto de esa disminución que posiblemente pudiera ocurrir al Chevron no estar. En segundo lugar, déjame decirte que Chevron es la que dirige las operaciones en Venezuela de esos pozos o de esos campos que ella supervisa y ella tiene bien a controlar porque ella es accionista en alrededor de un 30% de ellos. Pero sabes que esa producción se hace con industrias venezolanas y con manos venezolanas. ¿Qué te quiero decir con ello? Que si bien podemos presumir de darse el caso que para el día 27 de mayo Chevron ya no esté, de que haya alguna merma, es factible,
porque puede ser y puede darse el caso de que ella administre mejor esa ejecución de los pozos, pero no bajo ninguna circunstancia que vayan a desaparecer de la noche a la mañana esos 300.000 barriles que Chevron produce día a día. En segundo lugar, y para concluir el tema de las sanciones y para entrar en contexto con los ingresos que nosotros recibimos, sí, se puede estimar también que esa producción que iba dirigida a Estados Unidos por esa licencia 41 que daba Chevron, pues debas trasladarla a otro lado y tengas que dar un descuento por esa colocación a nivel de comercio. Pero también es cierto de que Chevron no encajaba o no traía o no pagaba la totalidad de lo que extraía porque ella se estaba cobrando una deuda. Dicho esto, te puedo decir que hay que tomar como análisis lo que te estoy diciendo antes de determinar cuál va a ser la merma para Venezuela en cuanto a sus ingresos petroleros. Lo que sí evidentemente causa un efecto inmediato es la disminución en el precio del petróleo. Allí es donde está, por ahora, el asunto más álgido para los ingresos de Venezuela. Señor Luigi, yo le quería preguntar un poco sobre las ventas, un poco el sector comercial y el sector industrial, porque hemos visto, o sea, a ver, hemos entrevistado a muchos analistas, a las personas en la calle, se quejan del tema inflacionario, la inflación es un hecho, todos los días los precios se ajustan por un tema cambiario o un tema pues del dólar, pues. O sea, es algo del día a día. Al mismo tiempo se ve mucha gente en la calle, uno puede ver, o al menos en Caracas, se ve muchas personas en la calle, un poco contrasta un poco con la queja, pero al mismo tiempo también están las personas allí, pues al menos un centro comercial, pues llenan el centro comercial y probablemente quizás no todos compran, pero están allí. Pero ¿cómo está el día a día del comerciante industrial en cuanto a la venta, en cuanto al flujo de caja, el ingreso de dinero? O sea, si hay una merma, hay un crecimiento, ¿cómo está la economía allí en el empresario que está frente a su negocio día a día? Sí, hay de todo un poco. Ha habido una corrección del tipo de cambio, en primer lugar, porque estaba apreciada la moneda. Me voy a explicar qué quiero decir con ello. Durante mucho tiempo se ancló el tipo de cambio con inflación. Eso creó una diferencia entre los productos, por darte un ejemplo, que se producen en el país, los importados, y evidentemente se incentivó en demasía la importación de productos. Sostener esto en el tiempo iba a depender de la oferta de los dólares que tuvieras y evidentemente se impulsó demasiado la importación. Es por ello que lo que ocurre hoy, esta corrección del tipo de cambio era necesaria. ¿Trae inflación? Por supuesto que trae inflación. Pero para que ustedes lo entiendan afuera, aquí también los ingresos de los trabajadores, que no estamos de acuerdo en el principio ni decimos que es suficiente, es decir, hay que seguir recuperando el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, ellos tienen unos ingresos indexados. Es decir, parte de la devaluación la cubre la indexación de sus ingresos, pero también es cierto que hemos tenido cerca de un 15% de incremento en los precios en dólares. Esto producto también porque hay una diferencia entre dos tasas cambiarias que, querámoslo o no, influyen en el mercado y evidentemente parte de ello puede ser que se promedie o se fije en función a esa tasa. ¿Hay inflación? Sí la hay, estamos de acuerdo en ello. ¿Perjudica el poder adquisitivo de la gente? Sí. ¿Perjudica a las empresas? También, porque tú te descapitalizas cada vez que vas a reponer el inventario, pero también lo que quiero que esté claro es que parte o los ingresos de la gran mayoría de los venezolanos se encuentran de manera indexada. De que el consumo evidentemente tiende a disminuir cada vez que aumenten o haya inflación, eso es correcto, pero también llévense esto. En Venezuela hoy existe, como bien lo dije, una economía desigual. ¿En qué sentido? Que a veces en el sector industrial algunos sectores crecen y otros no, pero a veces se da el caso de que un mismo sector, la pequeña industria, no logra crecer y lo mismo ocurre con el sector comercio. Hay algunos sectores, perdón, algunos comercios que les va mejor, otro peor, pero sí, evidentemente es desigual. Lo que sí estamos es tomando las medidas y haciendo las propuestas, que es lo que nosotros sabemos hacer desde Conindustria por ahora, es al determinar cuáles son los factores que inciden y hacer las propuestas al Ejecutivo, Legislativo, al Poder Regional, para que esta incidencia sea lo menor posible y haya sustitución de importación por producción nacional, lo cual generaría mayor empleo y se recuperaría en la misma medida que haya mayor producción y productividad, lo que representa al empleo y al poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, Luis, en esa misma medida, con esas variables que mencionas, estamos hablando de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo, también de las sanciones de manera externa y sobre esa necesidad, sobre todo, digamos, de equilibrar la balanza de la economía, como muy bien lo explicabas.
¿Qué se está o en qué se está invirtiendo hoy en Venezuela? ¿Cuáles son esos sectores que, digamos, pese a estas condiciones que son en condiciones en contra, cuáles son esos sectores en los que más se está invirtiendo, ya sea desde el ámbito interno nacional o incluso desde el internacional? ¿Cómo está esa balanza hoy? Sí, yo quiero también, para que nos entiendan afuera, Venezuela, y lo pongo en términos de kilogramos de peso, era el equivalente a una persona que pesaba 100 kilogramos de peso. Durante 7 años consecutivos perdió 76 kilogramos de peso y en el año 2021 comienza el país a crecer. Pero tú creces sobre la base de esos 24 kilos y tienes un crecimiento sostenido porque lo ha ocurrido, pero hoy nos encontramos en 33 kilogramos de peso. Dicho esto, lo que te quiero decir es que partes de esa base cada vez que asumes un crecimiento. Y en cuanto a la industria nacional, nosotros nos encontramos hoy a nivel de promedio un 48% de utilización de la capacidad instalada. Si bien hemos crecido, porque arrancamos en 19% de utilización de la capacidad instalada en el año 2021 y ha habido un crecimiento, pues evidentemente todavía no estamos fuertes, todavía no somos competitivos del todo, pero sí ha habido un crecimiento. Dicho esto, te puedo decir que los sectores que más han crecido es el sector alimento y el sector de cuidados personales y el sector farmacéutico, la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque nosotros, los venezolanos, destinamos un poco más del 60% a esos bienes de primera necesidad. Es por ello que ellos van creciendo. ¿Quiénes son los que crecen alrededor de ellos? Pues los sectores que te hablan, un sector que produce un envase para la industria farmacéutica, una botella, un empaque, todos ellos van creciendo de manera proporcional a lo que estos dos sectores crecen. ¿Qué sectores no nos han crecido? El sector textil, confección y calzado, evidentemente la competencia de otros países es fuerte, al igual que nosotros no somos todavía lo competitivo que deberíamos ser. El sector de la industria de fundición y metales también es un sector que no nos ha crecido, pero el resto de los sectores, aun cuando evidentemente, y hablo del sector industrial, que el cual soy vocero, han tenido crecimiento, en algunos de ellos la utilización en la capacidad instalada es más baja. ¿Quiénes están mejor? Como lo dije y lo reitero, el sector farmacéutico, que supera el 50% de utilización de la capacidad instalada, al igual que el sector de alimentos. Luigi, estamos conversando con Luigi Picela, presidente de Conindustria. Le quería preguntar, Luigi, ¿cómo está hoy en día la relación con el gobierno venezolano? Los empresarios, la gente que está trabajando detrás de esto, ¿puede ser escuchada en el gobierno? ¿Tiene acceso a la gente del Estado como para poder tener esta influencia en el Estado venezolano? Esa es una buena pregunta y quizás para nosotros siempre ha tenido un costo cada vez que tú te reúnes con el gobierno porque dice que te estás reuniendo con el gobierno. Lo que no se entiende es que para poder influir te tienes que sentar con ellos. Te puedo decir a nivel de título, nosotros hoy eh, o en lo personal, estamos aspirando a la presidencia de Fede Cámara, que es la máxima cúpula empresarial, e hicimos una propuesta de gestión para los próximos 2 años. Te digo esto porque eso fue el día martes pasado y el día de ayer fuimos recibidos por el equipo de la vicepresidenta, por su ministra de Finanzas, por sus asesores y por viceministros de Finanzas, en donde estábamos haciendo unos planteamientos y estábamos discutiendo en materia económica. Y cuando digo discutiendo es, bueno, en buena lid. Nos escuchamos. Y parte de las propuestas que ha habido del sector industrial, por darte un ejemplo, ha salido de nosotros. ¿De qué nos quejamos? Es que la puesta en ejecución de todas esas propuestas ha tardado mucho. Lo que queremos es que ahora ese nivel de influencia sea mayor, que haya continuidad en lo que estamos haciendo y que aceleremos ese proceso de influencia. Te puedo decir que el día de ayer se conformaron 2 reuniones. Hoy a las 4 de la tarde tenemos una reunión para que parte de esas propuestas que hicimos se sigan discutiendo y se pongan en funcionamiento. Ese es el nivel que existe hoy con el Ejecutivo Legislativo, que también tenemos unas leyes que vamos a proponer, y también en la parte regional y municipal. Sí, usted hablaba justamente de las propuestas, señor Luigi, nos cuenta de esta reunión que estuvieron ayer con el equipo de la vicepresidenta y las reuniones que han tenido a lo largo de estos meses. Pero ¿por qué cree usted que se tardan mucho en implementar las propuestas? O sea, ¿qué pasa? O sea, hay una discusión interna, es complicado en el entorno económico. ¿Qué ocurre allí al momento de plasmar la propuesta y que sea ejecutada?
Mira, en primer lugar que a veces no depende ni de nosotros mismos, ¿no? En primer lugar es llegar al decisor. A veces no es tan sencillo. En segundo lugar, por ejemplo, nosotros cuando pedimos reducción de impuestos, por darte un ejemplo, hubo una ley que aquí se aplicaba que se llamaba el impuesto a las grandes transacciones, y era un débito bancario. Se aplicaba por todas las transacciones que tú realizabas en tus cuentas bancarias. Después de aprobada la propuesta nuestra, tardó un año en ponerse en ejecución. ¿Y sabes qué ocurre? Es que, claro, para nosotros es muy sencillo porque yo te estoy pidiendo algo que a mí me va a beneficiar, pero cuando te sientas del otro lado, le estás pidiendo al organismo ejecutor que él disminuya sus ingresos. Entonces, tiene que crearse una condición favorable para que esto se dé. Te pongo un ejemplo. Hay algunas propuestas que nosotros tenemos a nivel del IVA que estaban en pie, como lo son la de pagar en vez de 15 quincenal, hacer un pago a los 30 días. Esta propuesta estaba bastante adelantada, pero cuando viene el tema de las sanciones o cuando viene el tema de la disminución, por darte un ejemplo, de los precios del petróleo, y cuando viene una situación geopolítica mundial por el tema de los aranceles, aquí se retrasa todo un poco porque hay que sentarse a analizar cuáles son los coletazos que se van a recibir de ello y cuáles son las consecuencias que se van a recibir. Una parte es eso, otra parte es influencia y como lo he dicho, lo que hemos tratado y lo que queremos hacer, que este nivel de influencia, sabes que lo hemos catalogado y siempre a nivel de ejemplo a veces se entiende mejor. Nosotros hace 4 años a nivel de cúpula empresarial comenzamos este acercamiento y esta discusión en políticas públicas con el Estado en su conjunto y arrancamos de un sótano 2. Después de 4 años y subir escalón por escalón y piso por piso, yo he dicho que nos encontramos en un piso 5, 5 y medio o casi 6. ¿Qué queremos ahora? Es que para llegar al piso 20, que es nuestro objetivo, ahora lo subamos por ascensor. Y que estas políticas públicas que redundan en favor del sector privado y todos los sectores acá involucrados, desde el sector construcción, el sector banca, el sector inmobiliario, el sector comercio, el sector industrial, no veamos reflejado en esa situación que haya las libertades económicas que estamos pidiendo y que haya un marco jurídico que garantice y que dé mayor confianza para los inversores, no solo internacionales, sino nacionales, pero también el objetivo principal nuestro es que nuestros trabajadores vayan progresivamente su poder adquisitivo y el nivel de empleo también aumente. Sin duda, eso es uno de los temas más importantes, apoyar esa parte del trabajador y siguiendo el ejemplo que usted comentaba, hablando de esos escaños, de esos pisos que hay que seguir subiendo a través del diálogo y la presentación de políticas públicas, ¿cómo han, digamos, si han mejorado o han cambiado las relaciones comerciales con Colombia a propósito, digamos, de esa reapertura que se dio en los últimos años con la llegada del presidente Gustavo Petro? ¿Qué oportunidades, digamos, o se han reactivado o se han encontrado teniendo en cuenta, digamos, las múltiples relaciones que se tienen entre ambos países? Te puedo decir que la semana pasada recibimos al embajador y al exministro de Turismo, Industria y Comercio, porque a raíz de la apertura que nosotros tuvimos en la frontera y también con la revisión del acuerdo de alcance parcial, se mejoraron algunas condiciones, todavía son favorables a Colombia, eso hay que sentarse a revisarlo una vez más, pero también es un tema de competitividad. Nosotros en Venezuela tenemos que trabajar por la competitividad de nuestros productos. Hay factores que siguen afectando el tema de la competitividad. Uno de ellos es el no usar la utilización en la capacidad instalada como lo hace Colombia, por ejemplo, que está cerca de un 80%. En segundo lugar, tenemos temas de servicio que los cuales afectan la efectividad, es decir, no nos detiene, pero sí nos encarece. Cuando hablo de servicio me refiero a electricidad y me refiero también al tema de combustible. Tenemos un tema de excesivos tributos fiscales y parafiscales que te restan competitividad porque cuando te comparas con tus hermanos países, aquí pagamos un poco más de impuestos. El tema del préstamo, los préstamos bancarios, si bien ha aumentado la cartera de crédito año a año desde el año 2021, como te he mencionado, todavía resulta insuficiente y costosa. Es decir, nosotros internamente
tenemos que seguir trabajando para que nuestros productos sean más competitivos y complementarnos, que es lo que siempre hemos hecho con nuestro hermano país colombiano. Todavía sigo pensando, toda la vida lo he hecho, desde que tengo uso y razón, es que nos complementamos perfectamente lo que es Colombia y Venezuela y podemos hacer los productos y viceversa, los productos que ustedes importan de otro país, que nosotros lo podamos hacerlo y viceversa. Hoy lo que sí te puedo decir es que la balanza comercial favorece a Colombia aproximadamente un 90% a 10, pero es un tema de competitividad y también de seguir revisando ese acuerdo de alcance parcial para que haya una balanza más equitativa entre esos dos aranceles que nosotros tenemos entre Venezuela y Colombia. Sí, quería precisarle, Luigi, si la persona con la que se reunieron, además del embajador, usted mencionaba un exministro de Comercio, es el señor Luis Carlos Reyes, que estuvo hasta hace poco en ese cargo, y quería preguntarle si, digamos, se vienen entonces de pronto conversaciones para empezar a equilibrar más esa balanza. Usted menciona lo de la competitividad, pero ¿qué sectores le están apuntando desde el sector empresarial en Venezuela para también aprovechar, digamos, esas relaciones que se tienen con Colombia? Y si el tema de los combustibles sigue tomando, digamos, más presencia en esas conversaciones que sabemos que también es un tema importante y necesario para parte y parte. Sí, bueno, en principio te puedo decir que se siguen analizando cuáles son los sectores. Nosotros somos potenciales en sectores, por darte un ejemplo, a nivel de acero y todos los derivados que ahí se hacen. En el tema de aluminio, ahí somos más fuertes, ahí podemos apuntalar un poco más lo que es ese intercambio comercial. También igualar las condiciones, es decir, las condiciones sanitarias y fitosanitarias para que nosotros tengamos un poco más de cabida en lo que es Colombia en ciertos productos alimenticios. En esos dos factores fundamentalmente hay que seguir trabajando, como bien lo mencionaste, en equilibrar un poco más el acuerdo de alcance parcial, pero fundamental para nosotros, lo debo reiterar, es trabajar en el tema de competitividad nuestro y apoyarnos muchos productos que incluso nosotros eventualmente importamos a otros países que sea de la hermana Colombia y viceversa. Muchos productos alimenticios que ustedes importan, de otros países, que nosotros nos veamos beneficiados en ese particular. Luigi, ¿cómo es el tema de los aranceles con Estados Unidos? ¿Beneficia o perjudica? ¿Cómo está esa situación con la industria venezolana? Mira, sabes que hay varias aristas. En primer lugar, nuestro porcentaje de exportación apenas alcanza el 15% para Estados Unidos, es decir, es insignificante en ese particular. Es decir, se pueden desviar parte de esas exportaciones a Europa, por darte un ejemplo, que no tenemos el tema de los aranceles. Por otro particular, fíjate, en el caso nuestro nos correspondió un 25%, pero si hay productos, y fíjate que de cada dificultad hay una posibilidad o a veces hay beneficio. Si ese producto, por darte un ejemplo, cartones de huevos, por darte un ejemplo, bueno, se encareció porque evidentemente ahora tiene un 25% de aranceles y cuando tú colocas aranceles tiende a aumentar el precio del producto y disminuir la compra del mismo. Pero si ese mismo producto viene, por darte un ejemplo también, de China, bueno, da la casualidad de que en vez de ser perjudicial, es favorable. Esto no quiere decir que con todos los productos ocurre así, pero lo que te quiero decir, sí ya hemos evaluado algunos productos que salimos beneficiados, en otro de ellos, por darte un ejemplo, en el caso de los cangrejos, sí se ve perjudicado. Bueno, hay que evaluar también de qué otro país está importando Estados Unidos los cangrejos y si no desviarlos a otros países, por darte un ejemplo como Europa, en donde no nos afecta el tema de los aranceles. Señor Luis, ya para finalizar esta entrevista, usted es presidente con Industria y va a Fedecámara. Un poco para entender a la audiencia cuál es la diferencia o qué puede hacer distinto en Fedecámaras a con Industria. Obviamente es como un escalafón más, pero pongo para entender la diferencia entre ambos cargos gremiales. Sí, y es muy sencillo. Nosotros somos un sector de los 14 que componen Fedecámara, es decir, nosotros representamos al sector industrial. Fedecámara es la cúpula empresarial del país, la máxima, y agrupa todos los sectores. Es decir, una vez que vayamos, Dios mediante, con el favor de Dios y la Virgen, a alcanzar la presidencia de Fedecámara, pues representaremos a todos los sectores, no solo al sector industrial, sino, como lo dije anteriormente, al sector turismo, al sector construcción, al sector comercio, al sector de banca, al sector de seguro,
etcétera, etcétera. Es decir, estaríamos también en una posición de tener mayor nivel de influencia porque el cargo así lo amerita, y evidentemente tocar otros temas con los cuales no nos competía como representantes del sector industrial, que nos teníamos que limitar al sector industrial y evidentemente a todas las subcámaras que nosotros tenemos, porque nuestras cámaras, hay cámaras de alimentos, hay cámaras transformadoras, hay cámaras procesadoras de productos farmacéuticos, tenemos cámaras de envase, cámaras del calzado, pero son subcámaras de nuestro sector. Ahora representaríamos a la gran gama de todos los sectores y también a nivel regional a todo el país. Luigi, muchísimas gracias, muy amable por haber compartido todo este tiempo con nosotros y dejarnos con claridad este tema que es tan complicado. Mucho éxito y ojalá que pronto pueda estar en Fede Cámaras y nos volveríamos a comunicar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Feliz tarde para todos y nos vemos pronto. Así es, muchísimas gracias. Estaba con nosotros entonces Luigi Picella, presidente de Conindustria, candidato a ser presidente de Fede Cámaras, hablando de todo el tema de comercio y dejándonos muy claro cómo está la situación en este momento en Venezuela. Pero cambiamos el tema y nos vamos a meter ahora en el tema